Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno en esta tarde, hermanos. Vamos a leer, abrir en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Amén. En el nombre de Jesús vamos a leerlo y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella y diciendo: oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora tus ojos están encubiertos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodeen con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Bueno, vemos este tema acá, como dice la palabra, y este párrafo que quiero agarrar cuando dice: al menos si conociese en este día lo que es para tu paz, más tus ojos ahora están encubiertos. Y me hablaba toda la semana de esa falta de tranquilidad, esa falta de paz que muchas veces el Hijo de Dios no tiene, la inquietud, y en esto vamos a tocar un poco. La inquietud, la falta de paz, perturbación que no podemos mantener. Nuestra vida en escuchar la palabra, el momento de darle al Señor a escuchar la palabra, el momento de darle nuestra alma en la oración, en pedir perdón, en confesar todas nuestras cargas, porque nosotros nuestras cargas se las entregamos al Señor a través de la oración. Entonces acá vamos a hablar mucho de la pérdida de la presencia, de años, de tiempos, de meses están los hijos de Dios, y por lo tanto hay muchos en esa condición que, como dice acá la palabra, tus ojos están encubiertos. Ahora no lo ves, no lo discernís, no te das cuenta que has perdido la presencia del Señor, que estás totalmente atormentado, apartado de la presencia del Señor, porque la presencia del Señor, ¿qué es? Es paz, es descanso, y muchas veces uno no se da cuenta de eso, hermano, que ha perdido totalmente la cobertura del Señor. Como dice acá la palabra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces las oportunidades pasan muchas veces, llegan, pero las dejamos pasar. ¿Y qué pasa? El enemigo ahí, como dice la palabra, pondrá vallado, y cuando rodea nuestra mente y trae toda clase de pérdida de descanso, pérdida de la tranquilidad, empieza a perturbar nuestra mente toda clase de inquietudes. Ya no sabemos cómo hacer para que descanse nuestra alma, para escuchar la palabra, y decimos: pero yo cumplo, vengo y no alcanzo esa paz, no alcanzo ese regocijo. A ver, vemos que probamos de todo en el mundo. ¿Qué más vamos a probar? Y vemos que solamente tenemos tormento, opresión, carga, que no hay descanso ni por la noche ni por el día. Hacemos una cosa a la otra y no hay reposo para nuestra alma. Y este es el versículo que quería tocar realmente en Lucas 12:29. Lucas 12:29, y arrancamos de ahí. Solamente el reposo de nuestra alma está en sentir la presencia del Señor. Una vez que confesamos nuestros pecados, entregamos nuestras cargas, nuestra mente que está apartada del Señor, nuestro nerviosismo, nuestra angustia, nuestro hacer a nuestra manera, hermano, es cuando vamos a descansar. Cuando confesamos lo que nos aparta de la presencia del Señor, lo que sentimos en nuestra mente, la falta de descanso, el nerviosismo y la angustia, es lo que el Señor, como lo dice: venid a mí todos los trabajados y cargados. Entonces vamos a hallar el reposo de nuestra alma en hacer la voluntad del Señor. Dice la palabra: tomad mi yugo, dice, y hallaréis reposo para vuestra alma. Y cuando dice yugo, está hablando de hacer la voluntad del Padre. Entonces la voluntad del Padre, como dice la palabra, es la santificación,
Y la santificación se halla en que nos habla por la palabra, nos transmite la voluntad. ¿Qué quiere que hagamos el Señor? Que entreguemos nuestra vida completamente, dice la palabra. Hijo mío, dame tu corazón. Y cuando habla de corazón, habla del todo, no habla parcialmente. Cuando habla del corazón, habla de transmitir, entregarle totalmente nuestra voluntad para que el Señor ponga su poder, para que transmita ese descanso, para que sintamos en nuestra vida el reposo de nuestra alma. Yo creo que cuando nos alejamos, hermano, de la presencia del Señor, ya no puede reposar nuestra alma. Empieza a apagar el enemigo con el tormento. Dice, la paga del pecado es muerte. Y ahí es cuando ya no descansamos. Solamente una horrible, hermano, opresión, una horrible carga, no descansamos, tenemos tormento, empieza la pesadilla. No hay descanso para el alma sin Dios. Entonces Lucas me hablaba de toda la palabra, 12:29. 12:29 dice así: vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esta es la palabra, en ansiosa inquietud. Y uno siempre me pregunta, ¿usted ve todo de arriba? Sí, se ve. Se ve el que está cargado, el que está oprimido, el que está inquieto. Y me da cuenta que uno, hermano, no se puede mantener en la oración, como divaga la mente. Es la oportunidad que da de que clamemos, de que le entreguemos nuestras cargas. Cuando viene la palabra para aclararnos en nuestra mente, en nuestra vida que hay, no podemos mantener, hermano, nuestra mente en la palabra. Y empieza a poner las inquietudes, las perturbaciones que nos roban la palabra, que nos roban la oración. Y veía, por ejemplo, en las reuniones de la mañana, oramos antes de empezar la palabra, pero muchos no pueden mantenerse en la oración y tampoco en la palabra. Se levantan, van al baño, se levantan, hacen otra cosa, se levantan, saludan a otro hermano, salen a comprar y vemos que te roba la oración. Y la oración, cuando te roba, es robarnos la liberación. Cuando te roba la palabra, es robarnos la bendición. ¿Por qué? Porque la palabra es poder. La palabra nos indica cómo ser libre. Y ya te está robando de ahí Satanás. Y por lo tanto veía, hermano, que el resto del día, y esto hablo para los que estamos acá viviendo, tal vez no sepas qué hacer el resto del día porque adelantaste. En esa inquietud quisiste hacer, quiero adelantar, quiero hacer cosas. Pero ¿qué pasa? Después el resto del día estás de balde y empieza la maquinación de Satanás. ¿Por qué? Porque no oraste, porque no escuchaste la palabra. Y empieza a bombardear con la saeta del enemigo los pensamientos vanos que te roban totalmente la presencia del Señor. Entonces empieza la inquietud. ¿Te querés ir? No aguantás, no puedes orar, no puedes escuchar la palabra es aburrida, la palabra ya la escuchaste, la palabra no te quebranta, la palabra no te toca. Parece que ningún tema, hermano, nos cae bien. No sentimos el poder de la liberación, no sentís el poder de la palabra, no sentís el poder de la oración. ¿Por qué? Porque tu alma ya está extraviada totalmente en la presencia de Cristo. En cambio, cuando uno entra a la oración y escucha la palabra, le da el tiempo para el Señor, ese tiempo, ¿qué va a pasar? El resto del día, cuando haga las cosas, sus tareas, va a sentir igual, lo va a hacer con descanso. Lo va a hacer con descanso. Y vemos que primeramente, como decía, tocaba la otra vez, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero ¿qué te inquieta, hermano? Cuando la palabra dice que le tenemos que dar el tiempo para el Señor. Cuando la palabra dice también, por el diezmo, cuando habla, el diezmo habla 10% del tiempo. Estamos hablando 10% del tiempo para el Señor. No podemos estar, como le dijeron a los discípulos del Señor, no podéis haber velado ni siquiera una hora, orado ni siquiera una hora conmigo. Lo halló durmiendo. Y así también nuestra alma, hermano, cómo se distrae, cómo se perturba en la reunión. Muchas veces pasa, hermano, con esas perturbaciones que nos sacan. Cuando va a empezar la reunión o cuando está la oración, galletita, papita, juguito y baño. Todo el tiempo van y vienen. Entonces ahí es que perdemos la oración. ¿Pero por qué? Porque el espíritu mismo de Satanás te perturba, te saca y no te puedes mantener en la palabra.
Opresión, carga, pensamientos vanos, que está tu mente en el mundo, está tu mente con el trabajo, está tu mente con el afán. Entonces no puedes ser libre, y eso es la pérdida de la presencia. Dice la palabra del Señor en Isaías que el Señor paga conforme a nuestros pensamientos. Y cuando pensamos en las cosas del mundo, cuando no le entregamos el tiempo para escuchar la palabra, cuando no pedimos perdón de eso que nos arrastra, que nos seduce, que lucha en nuestra mente para arrastrarnos, hermano, al tormento, al sufrimiento, al engaño, es justamente ahí es cuando empieza la opresión. Dice: la carne lucha contra el espíritu, dice, para que no hagáis lo que quisiere. Tal vez tu voluntad era mejor de venir, escuchar la palabra, pero vos ves cómo te combate Satanás, cómo perturba la mente, cómo te inquieta, hermano, y te arrebata la palabra, te arrebata tu bendición. Dice la palabra: el pan nuestro de cada día danos hoy. ¿Y realmente comemos el pan? ¿Realmente cada día hay pan? ¿O te saca de la presencia, te arrebata el alimento espiritual, el maná celestial? Es lo que fortalece, hermano. La palabra dice mismo que la fe viene por el oír de la palabra. Si no puedes mantener la mente, hermano, te roba ahí. ¿Y cómo vas a mantener la mente? Bueno, ahí está el tema: confesando lo que te está pasando. Porque no es culpa del predicador, de tu hermano, de la vida. Es culpa de uno, naturaleza que tenemos. Señor, perdóname, no puedo mantener mi mente en tu palabra, no puedo escuchar tu palabra, no puedo orar, he perdido tu presencia, estoy en inquietud, mi mente se me va. Porque cuando no escuchas la voz de Dios, ya no hay paz, no hay descanso. Y lo vamos a reflejar por la palabra. Dice 12:30 acá, 12:31 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. En esta semana tocamos en Colosenses 3:1 cuando dice: buscad primeramente las cosas de arriba, las que están arriba, las que están arriba. Si habéis resucitado con Cristo, dice: buscad las cosas de arriba. O sea, cuando dice si habéis resucitado con Cristo, está diciendo: ¿sos hijo de Dios? ¿Sos hijo de Dios? ¿Tenés el nuevo nacimiento? ¿Sos creyente? ¿Crees? Y dice: bueno, busca las cosas que están arriba. Y las cosas que están arriba es la presencia del Padre. Y la presencia del Padre se traduce para nosotros: ¿qué sentí? Liberación, sentí paz, sentí descanso. Y yo creo que, hermano, si somos hijos de Dios, cada hijo con su padre, los hijos de ira con los hijos de ira, y los hijos de Dios con los hijos de Dios. ¿Y qué tenemos que buscar? ¿Qué buscan tus hijos? Tus hijos te buscan a vos como padre. Y así también, como nuestro Padre Celestial, hermano, buscamos la presencia de nuestro Señor. Clamamos por Él, pedimos perdón, queremos estar en su presencia. Y entonces ahí es cuando yo tengo que clamar, yo tengo que pedir perdón. Yo le tengo que confesar: captura mi mente, Señor, perdóname, Señor, porque el dardo que me pone Satanás, los pensamientos vanos para inquietarme, que me saca, que me oprime, que no puedo mantener la cabeza, que contiendo, que siento un vacío espiritual, extraviado como hijo pródigo, hermano, perdiendo todas las bendiciones por querer hacer la voluntad de uno. Más de uno, creo que quiere hacer su voluntad. Y creo que en un momento también me toma a mí en querer hacer mi voluntad. Pero ahí, Señor, perdóname. Eso es humillación, eso es entrega. El luchar, como dijo el Señor: que no haga mi voluntad, mas haga la tuya. Y ahí es entregar, hermano, para que el Señor empiece a dominar nuestro pensamiento, para que el Señor empiece a moldear nuestra vida como la mano del alfarero. Ahí ese barro, dice, esa vasija se fundió toda. Y necesitamos fundir todos nuestros pensamientos para hacer la voluntad del Padre, para hallar el reposo, el descanso. Porque la palabra dice: sus sendas son paz, son todas paz, sus caminos son todas paz. ¿Y por qué hay perturbación? ¿Será que estás caminando en la voluntad del Padre, en el camino del Señor? Y ahí es cuando empezamos a meditar nuestra condición. Señor, no estoy caminando. Señor, no siento tu presencia. Señor, hay opresión. Señor, hay carga. A veces lo confundimos hasta cuando no sentimos la presencia ya de años. Lo confundimos con lucha. Dice la palabra: leve tribulación momentánea. ¿Qué está diciendo? La lucha es un momento. Es por un momento, hermano.
Pero la lucha pasa y tiene que haber victoria, liberación. No podés estar luchado, por ejemplo, 5 años, por ejemplo, 1 año entero. No. Pasa, después viene otra lucha, pasa, hay victoria y viene otra lucha. Pero ¿qué pasa cuando estás atado permanentemente? No puedes tener discernimiento, hermano, de la palabra. No puedes tener ampliación. Parece que no te habla, no te conmueve ninguna palabra. Y podemos conocer, hermano, la Biblia de tapa a tapa. Pero otra cosa es que nos hable el Señor, que nos amplíe el Señor, que nos haga sentir su presencia. Y eso es lo que queremos sentir como hijos de Dios. Pero la inquietud está, la inquietud te roba, la inquietud te saca. Voy a hacer, dicen algunos. No, pero yo me voy a manejar, yo me voy a conducir bien. ¿Cómo, hermano? Sin la palabra, sin el consejo. ¿Cómo te vas a conducir si no tenés regla, no tenés disciplina? No podés ni mantener tu mente orando. ¿Cómo te vas a mantener delante de Satanás el resto de la vida? ¿Cómo vas a ordenar tus pasos? Como dice la palabra. Conozco, Señor, que no es del hombre que camina en ordenar sus pasos. ¿Cómo será que te vas a ordenar? ¿Cómo será que vas a manejar si no puedes manejar tus pensamientos, hermano? Entonces muchas veces decimos, no, yo voy a ordenar. La palabra mismo lo dice en Santiago. Vamos lo que decís. Iremos, traficaremos, que quiere o se traduce en trabajo. Trabajaremos y ganaremos. En lugar de decir, si el Señor quiera, haremos esto o aquello. Entregarle la voluntad al Padre. Ahí que el Señor te guíe, que el Señor te conduzca a través de la palabra. Y primeramente es oración y palabra. Nuestro alimento, hermano, para poder combatir contra el enemigo, porque si no, solamente un vacío espiritual, una religiosidad sin sentir la presencia, la inquietud que te arranca, que te saca de la presencia del Señor. ¿Cómo puede ser que uno sienta la presencia del Señor? Escuchando la misma palabra, vos, que sos hijo de Dios, no lo puedes sentir. ¿Será que Dios hace acepción de personas? No, hermano. Cuando a uno le roba ya la presencia, no hay descanso. Porque el Señor es descanso. El Señor es paz. Y la inquietud es lo que te saca. Los pensamientos vanos es lo que te arranca. ¿Hace cuánto que no puedes escuchar una prédica? ¿Hace cuánto que no puedes orar? ¿Y te parece que andás en la presencia del Señor? Y digo, no es para acusar. Pero la palabra mismo lo dice. La palabra de los desnudos, ¿sabes para qué? Para que seas libre. Para que ahí pide perdón. Para que puedas descubrir las tretas del enemigo. Pablo mismo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces la palabra desnuda las tretas del enemigo. La palabra dice, despojado del viejo hombre. La palabra dice, despojado de todo peso del pecado, dice en hebreo. ¿Qué os hace? Entonces yo no siento la presencia del Señor, perdóname, Señor. Estoy apartado de tu presencia, porque tengo que sentir descanso. Y mi mente se me va. Mi mente está pensando en el trabajo, en lo que voy a hacer mañana, en lo que voy a decidir. ¿Le pido la guía al Señor? ¿Le pido si es la voluntad? ¿Le pido que haga la obra, que me abra caminos? ¿Le pido al Señor si es la voluntad del Señor? Y me enseñaba el Señor, también me hablaba. Muchas veces, hermano, no queremos hacer la voluntad del Señor. Entonces ahí empieza el problema con el Señor. Empieza el tormento. Queremos que nos perdone el Señor, perdoname. Y lloramos ante la presencia del Señor. O se llora. Pero yo no quiero perdonar. Cuando hay rencor, hermano, del pasado. Cuando no hay olvido de ese pecado, hermano. Ahí empieza el problema. Está la parábola de los deudores. El Señor le perdonó a uno, pero no hizo lo mismo con el prójimo. Y en un momento le dice, siervo malo, tú debiste hacer lo mismo. Yo te perdoné, pero vos no lo hiciste. Por tanto, lo echó a la cárcel. ¿Queremos el perdón? ¿No pedimos perdón por eso? ¿Estamos en dedo con el Señor? ¿Queremos que nos bendiga? O sea, los caprichitos. ¿Vas a engañar al Señor? La palabra dice en Hebreos 4:12 que discierne aún los intentos del corazón.
lo que está oculto, las intenciones. Al hombre le puede mentir, pero el Señor sabe lo que está adentro. Sabe que hay rencores. Vos querés que te perdone, pero vos no querés perdonar. A ver, la paga del pecado es muerte, lo vuelvo a repetir. Y no va a pagar, no va a recompensar cuando hay un corazón que está rencoroso, que está con pecados del pasado. El querer evadir, el querer recibir el premio, la recompensa, la liberación. Pero después, no quiero perdonar. No es limpieza eso. Eso no es humillación cuando hay retención de pecado. Por lo tanto, te va a pagar conforme a tus pensamientos. Son todas cosas que nos roban la presencia del Señor, que nos vacían espiritualmente. Y esto lo tenemos que aclarar. ¿Para qué? Justamente para ser libres. Dice la palabra también en Jeremías 10:23. Esto es lo que estaba diciendo hoy. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, no es dueño de su camino, ni el hombre que camina el ordenar sus pasos. Sus pasos. Vemos la palabra. Ni siquiera la oración. Ni siquiera la palabra. Es imposible, hermano. Si no hay palabra, no hay disciplina, porque no hay guía. ¿A qué le vas a hacer caso, hermano? ¿Cómo vas a conducir si no hay una disciplina? Si no hay algo que te indique el error, ¿cómo vas a gobernar tu vida, tu futuro? ¿Cómo vas a ordenar tu vida? ¿Cómo vas a saber lo que estás haciendo mal si no hay una palabra trazada que te hable, que te conmueva? No tenés leyes en tu vida, no tenés órdenes en tu vida, no tenés la voz de Dios. Es imposible, hermano. Y entonces empieza el problema. La perturbación, la carga, vivir libremente y no quiero recibir consecuencias. No, imposible, hermano. Si no hay orden, porque el orden es establecido por Dios. Los mandamientos son establecidos por Dios. La palabra es establecida por Dios. Entonces ahí es cuando el Señor nos dice que tenemos que pedir perdón. Tenemos que confesar cada parte, hermano, que tenemos pendiente con el Señor. Cada parte que gobierna nuestra vida, que sabemos que tenemos desquitadas caprichitos, maneras propias en cuanto al pecado. Porque necesito, como dije hoy, volver a eso, a los rencores, la falta de perdón. Yo quiero que me perdone, yo quiero ser libre, yo quiero mi premio, quiero mi recompensa, pero vos estás perdonando. ¿Cómo te va a perdonar el Señor si mismo dice la palabra? Cuando vinieres a ofrecer, a traer tu ofrenda, tu sacrificio, dice, primero deja tu ofrenda en el altar, ¿sí? ¿Te acuerdas que tiene diferencia con uno? Arregla las cuentas con él y después vení. Entonces así también, hermano. Yo quiero el perdón del Señor. Señor, perdóname. Que pueda despojarme este pecado de rencor. Que me ponga a cuenta contigo. Que pueda perdonar a mi ofensor. Esa cuenta pendiente, hermano. Estoy haciendo la voluntad del Señor. Estás orando. En realidad, estás orando consigo mismo, como dice la palabra. Publicano versus fariseo. El fariseo no se da cuenta. El fariseo solamente pone su pergamino, exhibe su pergamino. Diezmo todo lo que gana. Ayuno. No soy como este, claro. Pero el publicano dijo, sé propicio a mi pecado. Quiero tus favores, Señor, porque yo tengo pecado y necesito tu beneficio. ¿Qué pergamino, hermano, le podemos exhibir al Señor? Algunas cosas buenas todos tenemos, creo. Pero no por eso creo que estoy a cuenta con el Señor. No por eso, hermano, creemos que somos dueños de nuestra vida, de ordenar nuestros pasos. No, hermano. Hay mucha confusión en ese sentido, hermano. Tenemos que pedir perdón cuando hay inquietud, cuando hay intranquilidad, cuando te roba la palabra, hermano. Eso es vivir sin ley, lejos de tu Padre. Y bueno, muchas veces, hermano, nos tomamos libertades
En el sentido, tal vez muchos no se fueron de sus casas en desobediencia. Pero yo me acuerdo cuando era joven, siempre lo cuento, y yo por no querer que mi mamá me dé la palabra, por no querer que mi mamá me ore, por querer vivir una vida de libertinaje, me alejé, me fui de casa. Bueno, al tiempo, estando en otro país, sufrí la soledad, la extrañaba, había muchas cosas. Yo me acuerdo que a mi cinto le había hecho ya 3 agujeros nuevos porque la verdad que no estaba comiendo bien. Consecuencia de la desobediencia. Después, cuando mi mamá me fue a buscar, dije sí, quería volver porque la verdad que ya no aguantaba, no extrañaba y extrañaba a mi madre y veía que lejos del Señor no me iba bien. Me acuerdo que había una música que escuchaba siempre mi mamá y no la aguantaba, no soportaba. Pero cuando escuché en la casa de mi abuelo, me hizo acordar, me quebranté, lloré. A partir de ahí me empezó a gustar esa música, increíble cómo trató el Señor conmigo. Y yo digo, yo fui un hijo pródigo en ese sentido. Pero en el sentido espiritual, los que nos sentimos la presencia del Señor estamos pródigos, acéfalos de nuestro Padre. Nos sentimos la presencia y comienzan los inconvenientes. ¿Por qué te sentís solo? ¿Por qué sentís el desamparo? Porque no estás sintiendo tu presencia, su presencia. Es el hijo pródigo, hermano, en lo espiritual. Cuando no sentimos la paz, la tranquilidad, tenemos que estar alegres. Un salmo dice, yo me alegré con lo que decía, a la casa de Jehová iremos. Venimos a veces amargados, hermano, sin sentir la presencia, otra vez la palabra, otra vez la oración, ya no aguanto, quiero que se termine, otra vez jueves, otra vez domingo, otra vez. No hay alegría, no hay júbilo. El deseo de David, ¿cuál era? ¿Cuál era el deseo de David? Decía David, solamente dice, quiero estar en tu casa, para inquirir en tu presencia. Ese era el deseo, hermano. Ahora, ¿hay ese deseo en vos? O tu mente está inquieta, perturbada, tu mente está sin paz. Ahí es cuando le tengo que perdonarme, Señor. Estoy lejos de tu presencia, necesito el reposo, necesito el descanso. Salmos 37, 23 me dice algo parecido. Salmos 37, 23 dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Será que lo vas a ordenar? ¿Será que vas a poder con tu mente enloquecida, tu mente independiente, tu mente alejada de Dios? Dice la palabra, son ordenados los pasos del hombre. O sea, que solamente el Señor con la palabra, con su consejo, con sus reglas que vas a aplicar en tu vida, son los que te van a hacer caminar según la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para bendición. Para que sientas la presencia, para que te libertes, hermano, para que te saques el tormento horrible, hermano. Porque probás una cosa, otra. ¿Qué más vas a probar? ¿Qué más vas a probar para que descanse tu alma? Para que llegue la noche y diga, bueno, por fin un día de paz, por fin un día de descanso, por fin me liberté, por fin experimento la presencia del Señor, por fin me quebranté la oración, por fin me tocó la palabra. ¿Cuándo vas a decir eso? Necesitas recuperar la presencia. Necesitas de la presencia del Señor. Y como dice acá la palabra en Cantares, acá nos va a abrir un poco la mente, como cuando uno, hermano, pierde la presencia del Señor. Creo que en la Biblia de Reina Valera dice el tormento de la separación. ¿Qué te inquieta, hermano? ¿Qué te separa, hermano? ¿Qué te atormenta? ¿Qué te angustia? Dice acá la palabra 5:6 de Cantares. Yo abrí y a mi amado, pero mi amado se había ido y ya había pasado. Muchas veces ni cuenta nos damos que hace rato ya pasó. Abrimos, a ver, queremos encontrar la presencia del Señor. Ya pasó. Pasan las oportunidades, llama al Señor, como dice en el principio de Cantares 5:1. Ábreme, amada mía. Esposa mía, ábreme.
¿Cómo es? Le dice, ensuciarme los pies. Ya me he despojado de mis ropas. Excusas para no abrir al amado cuando golpea. El Señor quiere tener una relación con nosotros. Quiere intimarse con nosotros. Quiere que sintamos sus caricias. Y sus caricias estoy refiriéndome a la presencia, al gozo, a la tranquilidad, al reposo de nuestra alma, al bienestar, hermano, a la paz, al descanso. Y eso es lo que quiere con cada uno de nosotros. Pero ya había pasado y no se dio cuenta. Se levantó, se levanta tarde, no es cuando nosotros queremos, sino cuando el Señor da oportunidades. Y dice acá la palabra, lo busqué y no lo hallé, dice. Lo busqué y no lo hallé. ¿Venías a la iglesia? Tal vez cuando quieras, tal vez cuando tengas ganas. Lo busqué y no lo hallé. No encontré la presencia. No encontré el reposo para tu alma. Querés sentirte esforzado y voy a escuchar la palabra. Pero tu mente se te va. ¿Podés dominar? No. Eso es síntoma, hermano, del tormento. Síntoma del tormento de la desesperación. Y dice, lo llamé y no me respondió. Y esto me lleva a Proverbios 1.24. Proverbios 1.24 dice aquí, desde el 22 vamos a leer. Proverbios 1.22 dice así, ¿hasta cuándo simple amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Volveos a mi reprensión, y he aquí derramaré sobre mi espíritu sobre vosotros. Es lo que estamos buscando, ¿no? Volvemos a mi reprensión. ¿Y reprensión qué quiere decir? ¿Disciplina? ¿Duele de la disciplina? Sí, porque molesta. Dice la palabra 12:11 de Hebreos. Es verdad que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero al final da fruto apacible, dice Hebreos 12:11. A los que en ella han sido ejercitados, fruto de paz, de descanso. Es verdad que molesta, es verdad que es incómodo que te señale el pecado, la inquietud, el pensamiento vano, el afán, la codicia, los rencores, la falta de perdón, destrucción familiar. Es verdad que molesta, hermano, que te digan orar. Es verdad que molesta que te digan vamos a la iglesia a escuchar la palabra, que tenés que escuchar más las palabras, que estás desobediente, que hace mucho tiempo que no te congregás, hace mucho tiempo que no sentís la presencia del Señor. Molesta. Pero cuando empezás a pedir perdón, sos libre, ahí entendés que te trae un reposo, que te trae un descanso, que sos libre, y eso es lo que necesitas recuperar, hermano. La presencia del Señor, porque la palabra, hermano, golpea y quiere destruir ese corazón duro. Pero también, hermano, cuando hay personas que no abren la puerta, o sea, en el sentido que no hay arrepentimiento, es imposible, hermano, que toque. Es imposible que entre la presencia del Señor. Por eso le dice a los corintios, ensanchaos vuestro corazón. Ensanchaos. Y cuando dice ensanchaos, abrí la puerta de tu corazón. Que pueda entrar la palabra, que pueda entrar en la presencia del Señor. Y dice acá la palabra, por cuanto llamé y no quisiste oír, y extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Vemos acá la palabra, no hubo quien atendiese. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces toca el Señor? Y la dejamos pasar, y la dejaste pasar, y uno se ríe, todavía no perdió totalmente la presencia del Señor. Entonces, sigue, el Señor te va dando oportunidad, llama y te muestra el peligro. Vas a perder la presencia, ya no vas a sentir el descanso, va a empezar la perturbación en tu mente, no vas a poder escuchar la palabra, no vas a poder orar, te dice, y después dice acá en el 26, también me reiré de vosotros, me burlaré en vuestra calamidad. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que va a reírse en tu calamidad. Bueno, ustedes recuerdan que decía en el 23, en el 22, burladores. Burladores. ¿Hasta cuándo desearán el burlarse? Viene la palabra, te avisa,
te avisa. Y la incredulidad que hay en uno te avisa que viene el peligro y uno dice, no, no pasa nada. Es como que lo toma a risa. Eso es el burlarse, la incredulidad que hay en uno. No pasa nada. Claro, no pasa nada ahora, pero el Señor te avisa. Y después cuando viene el tormento de la separación, en este caso, la calamidad, como lo dice acá, como dice, yo me reiré en vuestra calamidad, porque les avisé del peligro. Les avisé y no hicieron caso. Y entonces, en este sentido dice la palabra acá, te aviso. ¿No vas a gritar? Vas a gritar, peligro, ayuda, ayuda. ¿Y el Señor qué va a hacer? Va a actuar con la misma actitud, por cuanto despreciaste el consejo. La misma actitud quiere decir, miro y no hago caso. Ahora me hace acordar un versículo cuando dice, ¿cómo menosprecié el consejo de lo que me instruye? ¿Cuántas veces hay personas que nos avisan? En este caso yo utilizaba la figura de mi madre, porque mi madre siempre me avisaba por la palabra. Mi madre siempre me hablaba por la palabra y despreciaba el consejo. Y después cuando estaba pasando mal, me acordaba de todas esas palabras, pero ya estaba en la calamidad, ya estaba en el sufrimiento, ya estaba en el tormento. ¿Y qué pasa? El Señor avisa, hermano. Avisa para que no vengan esos tiempos de castigo. Dice, ¿la vara para quién es? Para la espalda del necio. Cuando no querés entender, entonces llega ese castigo. Llega ese sufrimiento, llega el tormento, te forzás, querés recuperar la presencia del Señor, no hay oportunidad, no aguantás tu tormento. Pero el tormento es consecuencia de vivir una vida apartada de Dios, ajena a Dios. De ahí es cuando yo tengo que reconocer cómo estoy caminando. Señor, escucho tu palabra, puedo orar, perdóname, porque conforme al fruto de los pensamientos paga el Señor los frutos, o sea, los pensamientos que dan el fruto, y los frutos son aflicción, son congoja, son dolor. Comeréis pan de aflicción, dice la palabra. Ese pan de dolor, hermano. Entonces empieza el sufrimiento, empieza el tormento, y es horrible, hermano, vivir una vida apartada del Señor. Sufrimiento solamente, no hay descanso. Es una tortura venir a escuchar la palabra, es una tortura la oración, porque estamos llenos de Satanás, de esa esencia de Satanás que domina nuestro pensamiento y dice, no ores, es aburrido, no pidas perdón, ya Cristo te perdonó en la cruz. Sí, perdonó, pero yo tomo ese perdón, yo estoy confesando mis pecados, yo estoy luchando contra Satanás. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, dice la palabra. No está el viejo hombre tentando para que caigas, para que sufras, para que te lleve esclavo al sufrimiento, al tormento. Pablo no dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Y qué está diciendo ahí? La liberación, hermano, está en su sacrificio. Lo hizo en su sacrificio en la cruz. Ahí, Señor, perdóname para que pueda creer, para que pueda matar a este viejo hombre, para que lo pueda crucificar, Señor, para que te pueda entregar todas mis carnes. Crucificar es matar la vieja esencia. Mi deseo, lo que quiere apartarme del Señor, lo que me roba la paz, lo que me roba el descanso. Y dice la palabra también en Cantares 3:1, porque acá, cuando se separó la sulamita de su amado, había tormento, y ella salió a buscarlo. Y vemos acá la palabra como dice, 3:1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Busqué en mi lecho, busqué en mi cama al que ama mi alma. Y lo busqué y no lo hallé. Lo busqué y no lo hallé. O sea, ¿qué está diciendo? Por la noche. En plena noche espiritual, en plena dureza, en plena incredulidad, querés sentir la presencia del Señor, querés sentir la paz, pero no hay quien te conmueva, hermano. Cuando está ese espíritu de estupor, si no hay confesión de pecados, si no hay, Señor, dame un corazón arrepentido, dame un corazón contrito y humillado, no lo vas a poder hacer vos. Porque esta fe, hermano, esta presencia de Dios es don de Dios, dice la palabra. Y necesito ahí confesarle, yo no lo tengo.
proviene de arriba. Entonces el Señor va a dar a una persona que confiesa que está vacía del Señor, que está necesitada, que está angustiada, que está atormentada, que está en incredulidad, en estupor. ¿Por qué? No vas a decir, ay, creo. Si es don de Dios, es un regalo de Dios. El hombre, la naturaleza es incredulidad, fue formado del polvo, dice la palabra. Tenemos un nuevo nacimiento, tenemos una fe muy pequeña, pero como dijo el padre de ese joven que estaba atormentado, ¿crees? Sí, creo. Ayuda a mi incredulidad. Otra versión decía, ayúdame en mi gran incredulidad. Ayúdame porque también tengo incredulidad. Esta incredulidad es grande, la fe es pequeña. Necesito vencer por la fe. Pero para poder creer, necesito que la palabra more en abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia. La fe viene por el oír de la palabra. Si está alejado del consejo, si está sin congregar, si muchas veces no sentís la presencia, si se te divaga por más que venís te sentás, congregamos todos. Pero escucho la voz de Dios. ¿Me quebranta realmente? Siento su presencia. Siento que me está hablando a mí, que he perdido la presencia, que has perdido la presencia, que no puede hallar reposo en tu alma. Hace locura. A ver, ¿qué más vas a inventar? ¿Qué más vas a comprar? ¿Cuál va a ser tu meta el próximo mes para ver si hallas un poquito de reposo? Locura, hermano. Locura, insatisfacción. Porque solamente el alma del hombre lo llena la presencia del Señor. La presencia del Señor que te trae descanso, hermano. Sin mí nada puedes hacer, dice el Señor. ¿A dónde vas a hallar la felicidad, hermano? Tu vida en amargura, ¿hace cuánto? Te reís por fuera. Y por dentro, hermano, sentís un tormento horrendo, hermano, sin la presencia del Señor. Necesitamos recuperar la presencia. Confesarle lo que sos. Porque si no somos como los fariseos. Hipócritas, máscara. ¿Por qué? Porque por fuera, blanqueado, lindo, pero por dentro, lleno de olor a muerte. Lleno de opresión, lleno de carga, hermano. Dice la palabra aquí, lo busqué y no lo hallé, dice en el 3:2. Lo busqué y no lo hallé. Otra vez lo repito, 3:2. Lo busqué, me levanté, rodeé la ciudad, lo fui a buscar y no lo hallé. Y qué horrible, hermano, no sentir la presencia del Señor. Pedir perdón, hacer todo lo que te dicen acá. Escuchar la palabra, venir, orar. Pero tu alma está insensible. Pasó la oportunidad y ahí es cuando tenés que reflejar. ¿Cuántas veces te habló el Señor? O te está anticipando a lo que tal vez van a perder la presencia del Señor. ¿Será que vas a gobernar por tu pensamiento? Si tu pensamiento dice, conoce el Señor que los pensamientos del hombre son vanidad, son vanos, no sirven para nada, hermano. ¿Qué vas a gobernar? Si nuestro pensamiento, nuestras decisiones nos trajeron acá necesitados, abrumados por el tormento, y necesitamos la guía de nuestro pastor, que viene en la palabra. Ahí te muestra su voluntad, cómo recuperar ese reposo, cómo recuperar el descanso. Y dice en el 3:3, preguntaba acá la sulamita, ¿habéis visto al que ama mi alma? Y así también uno pregunta, ¿cómo será que voy a recuperar? Palabra, oración, corazón arrepentido, confesando. He estado mucho tiempo apartado de ti, Señor. Mucho tiempo apartado de tu palabra. Mucho tiempo apartado de tu presencia. ¿Pero por qué? Porque escogiste la dureza. Porque te fuiste conforme a los consejos del mundo. Porque te manejaste por tu mente. Tus deseos carnales. Parece que son buenos a veces los deseos. Pero son voluntades del Señor. Le pido al Señor la guía. Diciendo por la palabra que es lo bueno y que es lo malo. Me aparta de la presencia del Señor. Me aparta de congregarme el afán. Me aparta de congregarme o de orar. Tanta labor, tanto que quiero conseguir lo material. Pensando que ahí voy a encontrar mi felicidad. Pensamiento de pobre, hermano. Pensamiento de miseria, hermano. Que pensás que vas a estar con la felicidad
levantando una casa, teniendo un auto, yéndote de vacaciones, comprando el último celular, comprando todos los muebles de casa. Son necesidades que podemos tener, pero la satisfacción la da solamente el Señor. Y cuando empezás a experimentar el tormento de que todo lo que te alejó, esta rutina del mundo, ahí te das cuenta. Nada te llena si falta la presencia del Señor. Puedes tener todo, pero a la vez no tenés nada. Porque todas las personas pensamos conquistar las cosas materiales, las cosas de este mundo. Cuando yo tenga, voy a descansar. Porque te atormenta. Y dices, ay, cuando tengo, porque estoy perturbado, porque no puedo. Me siento amargado, me siento frustrado porque no lo alcanzo. ¿Cuándo lo alcanzás? A otra meta. Y después te vas dando cuenta con el tiempo. Te robó, te apartó de la casa del Señor, te robó la presencia, te endureció porque razonaste contra la palabra. No, está hablando porque no quiere que trabaje, no quiere que progrese, quiere que esté todo el día orando, todo el día buscando la presencia del Señor. No, a mí no me... Bueno, conforme a tu pensamiento te pagará. Y ahí empieza el problema, apartarse de la presencia del Señor con engaños, como dice la palabra, como buey que va al degolladero, como ave que se apresura a la red y no sabe que de contra su vida. Hacemos nuestra voluntad y vamos, obstinados de corazón, caprichosos, y vas, pero después es la muerte, hermano. Después la pérdida totalmente de la presencia. Es verdad, morir naturalmente no morís, pero el tema está en el vacío espiritual. Y es feo, hermano, vivir atormentado. Es feo no sentir la presencia. Es feo, hermano, seguir la corriente de este mundo, porque estás viviendo conforme a la corriente de este mundo cuando no hay dirección de Dios. Cuando no está la presencia, hermano, de Dios, ¿quién te guía? Te guía Satanás. Camino ancho, camino de muerte, hermano. Y no está esa senda de descanso. Dice acá la palabra, apenas hubo pasado, dice en el 3:4, un poco de ello, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Bueno, esta es la clave, digo yo. Cuando uno encuentra la presencia del Señor, cuando te vuelve a dar oportunidad, acá la Sulamita dice, lo así, lo agarró. Te da una oportunidad y no lo dejes. Ese momento es cuando te dio la oportunidad, tenés que saber que tal vez no haya otra. Y ahí es pedirle perdón para que no deje ir la presencia. Porque algunos dicen, no, Dios da oportunidades. Sí, pero si abrazas el pecado, ¿qué oportunidad vas a tener? Ahí es cuando yo, si me quebranté la oración, al otro día a la oración otra vez a quebrantarme. Y al otro día a la oración a quebrantarme. Para que sienta la presencia del Señor, hermano. No lo deje ir, hermano. Para que repose mi alma, para que sienta el descanso. Si me ha quebrantado la palabra, si estoy leyendo un poco, estoy escuchando el mensaje, Señor, quebrantame, que pueda escuchar, Señor, que tenga la libertad, cada día que me acomode. No que un día dejé, al otro día, no tengo que hacer otra cosa, y lo dejo otra vez, y otra cosa, y lo dejo otra vez. Sí, para el pecado no dejamos nada. Para el pecado están todos los videos de YouTube, a ver la palabra, le das una prédica. ¿Le das tiempo para una prédica, para escuchar? No, la prédica es muy larga, la prédica es aburrida. ¿De qué te alimentás, hermano?